buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, agradeciendo su sintonía. En la tarde de hoy hemos querido traer un tema de infectología pediátrica. Hemos querido traer un tema que gira en torno a esa población que tiende a hacer que se nos arrugue el corazón cuando se presenta algún tipo de proceso patológico. Hoy estaremos hablando con una amiga, una hermana, la doctora Sara Mota, quien es médico pediatra infectóloga, con quien estaremos tratando el tema de cuando los ganglios aumentan de tamaño. Esas bolitas que tienden a aparecer sobre todo en el cuello, que en algunos casos puede aparecer en el área de la ingle y las personas tienden a decir que le acaba de salir una seca al niño o a la niña. Estos ganglios que estaremos tratando en lo que es la tarde de hoy son unas lesiones que pueden sugerir procesos infecciosos importantes, así como simplemente hablar de procesos virales que no son tan importantes o que puedan tener tanta relevancia clínica. Así que ya saben el tema de hoy, estaremos hablando de ganglios aumentados de tamaño y para estos fines, vuelvo y comento, tendremos a la doctora Carmen Sara Mota, cuyo nombre artístico es la doctora Sara Mota. Estaremos con este tema, pediatra infectóloga. Vamos a ir a nuestra primera pausa, al regreso ya saben, quédense con nosotros para tratar este interesante tema. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, agradeciendo el honor de su sintonía. Señores, como dijimos al inicio del programa, en la tarde de hoy estaremos tratando el tema de ganglios aumentados de tamaños en población pediátrica. Para este tema hemos querido invitar a una amiga, una hermana, una colega, quien es la doctora Carmen Sara Mota, conocida por todos ustedes como Sara Mota, que es su nombre artístico. Y la doctora Mota es pediatra infectóloga con quien estaremos tratando este tema. Todo el mundo creo que en algún momento ha presentado algún aumento de tamaño de los ganglios, sobre todo cuando tiene infecciones de garganta, cuando tiene algún tipo de proceso importante. Y para estos fines hemos querido conversar con la doctora Mota, más que nada en población pediátrica, a pesar de que Héctor Balcácer, quien habla con ustedes como infectólogo de adultos, estará justamente tratando esta situación también en adultos si existiera algún tipo de comentario que dentro de la conversación surgiera. Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí en 360 grados. Hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Buenas tardes, gracias Héctor. Mira, así como notas, generalmente cuando las personas se dan cuenta de la existencia de los ganglios, ¿y por qué digo se dan cuenta? Nosotros todos tenemos diferentes cadenas de estas pequeñas, digamos, podemos decir glándulas, para quizás que la gente lo pueda entender, no son propiamente glándulas, pero quizás para que las personas se pongan el contexto, ¿no? De que son, digamos, unos pequeños corpúsculos, para más o menos del tamaño de una bichuelita, para que la gente tenga idea, que tenemos en diferentes regiones de nuestro cuerpo. Los que más generalmente la gente conoce, porque son de los que más se inflaman, son los que están en la región del cuello o cervical, si utilizamos los términos, ¿verdad? Que nosotros, pues como médicos, conocemos. Pero también tenemos ganglios linfáticos en zonas que nosotros mismos no podemos palpar, es decir, a nivel interno. Es decir, se palpan en la axila, por ejemplo, a las pacientes femeninas que han tenido que pasar por un proceso de cáncer de seno, a propósito de que es un tema que siempre uno debe mencionar por la prevención. Generalmente cuando van a ese chequeo se habla de un ganglio y quizás por eso, porque también en algunas series televisivas y novelas siempre hay una historia de que una gente se palpa una masa y termina siendo algo maligno, es que la gente tiene tanta aprensión cuando se palpa una de estas bolitas, para decirlo en un término llano. También tenemos, por ejemplo, en la zona axilar. Y me gusta, perdón, en la zona de la inguinal. ¿Y por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, mi tema son los niños. Pero, por ejemplo, tú, adolescente, una chica de 13 años que está empezando a depilarse, si te encarna un vellito en la zona, por ejemplo, del pubis, donde te quieres hacer el bikini porque vas de fin de semana, se te puede inflamar un ganglito de ese lado por esa pequeña infección que
que significa un vello enterrado. Entonces, para que tengamos una idea, los ganglios no son más que parte de nuestro sistema inmunológico, parte de nuestros mecanismos defensivos. Cuando tenemos algún proceso inflamatorio o infeccioso en una zona generalmente cercana a una de esas familias de ganglios, se pueden inflamar. Pero en muchas ocasiones, esas alteraciones que nos llaman la atención, sobre todo en pediatría, no tienen implicaciones importantes desde el punto de vista de que puedan comprometer de manera inmediata la vida del paciente. Es decir, si por ejemplo un niño tiene un ganglio inflamado, podría tratarse en la mayoría de los casos de inflamaciones que están relacionadas al área donde está esa familia ganglionar, como mencioné. En muchas ocasiones cuando nos llegan a consulta niños que tienen muchas adenopatías, que así se le conoce, o adenomegalias, que la mamá va a la consulta porque ese niño tiene semanas con esa bolita ahí en el cuello, cuando hacemos el examen físico encontramos que el niño tiene, por ejemplo, a nivel de la boca puede tener caries, puede tener placa dental o incluso algunas infecciones a nivel del cuero cabelludo. Y puede ser esta la razón. También hay infecciones virales y otro tipo de infecciones que se manifiestan simplemente por las adenopatías y que generalmente por una historia clínica y luego de algunas analíticas que realizamos, pues podemos diagnosticar y que en muchos casos, si es un niño inmunocompetente, si es un niño sano, muchas veces ni siquiera se necesita un tratamiento per se, simplemente la observación. Por eso es importante que si si tu niño te le está sintiendo unas bolitas de estas, o sea, estas masitas que pueden ser palparse en el cuello, que pueden palparse muchas veces en la ingle, pues simplemente consulta con el pediatra o inclusive podrías acudir directamente a un pediatra infectólogo porque por mucho es una de las cosas que más vemos en la consulta. Sara, rapidito, aquí entrando en el tema y posteriormente nos vamos a salir un poquitito. La primera pregunta es, ¿para qué sirven esos ganglios linfáticos? ¿Por qué tenemos todas esas bolitas regadas en el cuerpo como bien tú estabas mencionando? Porque la gente piensa o solamente se da cuenta que tiene ganglios a nivel del cuerpo cuando tiene alguna complicación. Pero nadie dice, ah, caramba, tengo esos ganglios en tal sitio y como tú estabas mencionando, que por ejemplo hay ganglios que uno no se puede palpar, porque tenemos ganglios, por ejemplo, que siguen todo el trayecto de la aorta, o siguen las tráqueas, o lo tenemos en los pulmones, o lo tenemos a nivel abdominal, ganglios que nunca en la vida vamos a poder ver. Entonces la pregunta en este caso sería, para ser honestos, ¿para qué sirven estos ganglios? ¿Por qué tenemos tantos en el organismo? Porque realmente, comento, las personas solamente piensan en los ganglios cuando se lo pueden palpar o cuando tienen dolor. Tienes razón. Bueno, estos ganglios, como mencionaba, son parte de nuestro sistema de defensa. ¿Y qué van a hacer? Pues de ahí sale una población de células que son las que nos van a permitir defendernos cuando tenemos estas infecciones que se denominan linfocitos, que vienen precisamente de estas células que son los ganglios linfáticos. Entonces, tienen una función defensiva. Es decir, en la mayor parte de las ocasiones, precisamente cuando tenemos algún tipo de infección, sobre todo en pediatría, casi siempre el crecimiento de un ganglio generalmente es secundario a alguna infección. En su mayoría puede ser de origen viral, sobre todo cuando el ganglio está, digamos, inflamado solo y el examen físico probablemente no hay otro dato importante que no sea el de la adenopatía. Y en otras ocasiones relacionado con infecciones relacionadas en las zonas vecinas al ganglio. Como por ejemplo, si yo tengo una infección en la boca, entiéndase una caries, que es una infección del esmalte dental, y la placa dental que provoca gingivitis y que provoca inflamación y a su vez puede también infectarse, es muy probable que los ganglios que están en la zona del cuello se inflamen en respuesta a ese proceso inflamatorio y posible infeccioso que puede estarse dando ahí. Y también si tengo, por ejemplo, que lo he visto mucho, procesos infecciosos a nivel de la piel, por ejemplo, del cuero cabelludo. O el ejemplo que mencionaba hace un ratito de ese vello encarnado, por ejemplo, la depilación que a veces se ve. Ok, Sara, lo que pasa es que aparentemente estamos teniendo problemas de conexión aquí en el celular y creo que te he estado hablando sola en varias ocasiones. Pero agradezco a nuestro si el máster. público la ha estado viendo. No te preocupes. Mira, Sara, algo rapidito que quería también conversar.
es el hecho de que cada vez que nos sentimos cualquier tipo de masa, cualquier tipo de lesión en nuestro organismo, inmediatamente sentimos lo peor o pensamos que pudiera ser sobre todo problemas de tumores, cáncer. Es cierto que todo el aumento de tamaño de lesiones en los ganglios tiende a sugerir que esa persona pudiera tener algún tipo de cáncer o alguna neoplasia, por favor. Afortunadamente eso es falso. No siempre que el ganglio se inflama es secundario a un proceso tumoral o un proceso neoplásico, un proceso de cáncer. Quizás es porque muchas veces en algunos programas de televisión, sobre todo no dramáticos, una gente se siente una masa y cuando quieren matar un personaje sale una masa y entonces es un tumor. Y quizás algo como, digamos, remarcable, que hay algunos tipos de tumores, con los linfomas, hay algunos, los ganglios pueden tener lesiones así, y quizás el debut puede ser el aumento del tamaño del ganglio, pero generalmente cuando tenemos múltiples ganglios inflamados y grandes, obedece a infecciones, sobre todo a nivel pediátrico, es decir, eso es, digamos, que proporcional. Mientras más joven es el paciente, más posibilidades es de que esas adenopatías, de que ese crecimiento ganglionar esté relacionado con infecciones, en su gran mayoría virales o relacionadas a infecciones que pueden ser bacterianas en el mismo, o sea, en una región próxima a esa cadena ganglionar inflamada. Señores, estamos conversando con la doctora Carmen Sara Mota, quien es pediatra infectóloga, y estamos hablando de ganglios aumentados de tamaño, sobre todo en población pediátrica. Ella acaba de dar un dato bastante interesante, y es que la doctora Mota señala que mientras más joven es la persona y tiene los ganglios aumentados de tamaño, generalmente tiende a sugerir un proceso más benigno. Yo voy a dar una edad para aquellas personas que están viendo 360 grados. Si usted tiene más de 35 años y usted tiene ganglios que han ido aumentando de tamaño, esos ganglios necesitan ser evaluados por un profesional. Vaya donde su médico de cabecera, porque generalmente la edad de corte para decidir si un ganglio tiene que ser evaluado o no tiende a ser la edad de 35. Así es. Pero en ese mismo orden, si es un niño pequeño, entonces vaya donde el pediatra, que generalmente con un buen examen físico o una historia clínica le indicará los laboratorios, los análisis apropiados para llegar a un diagnóstico que le permita a usted dilucidar que su niño no tiene ninguna enfermedad que ponga en peligro su vida de manera inmediata y en mucho menos una neoplasia. Pues bien, como decía, en el caso de los niños, que es la parte que yo manejo, generalmente cuando los niños se vienen a la consulta con esas lesiones, pues siempre es importante hacer una buena historia clínica, historia de contacto de enfermedades, historia de vacunaciones, antecedentes de otras enfermedades, un examen físico minucioso para palpar, para investigar si hay otros ganglios involucrados, si hay otros ganglios aumentados de tamaño en otras regiones, también un examen físico minucioso enfocado a encontrar un posible foco infeccioso que sea pues el que origina la inflamación que provoca, a su vez que el ganglio esté aumentado de tamaño. En caso de que el examen físico pues no nos arroje de manera inmediata una respuesta, recurrimos a ciertas analíticas, laboratorios que se hacen de manera rutinaria para estos casos. Un hemograma, en muchos casos hacemos radiografía de tórax, se hacen sonografías para investigar si ganglios internos pueden estar inflamados y dependiendo de la historia que tenga de contacto ese niño, pues se puede mandar a hacer, por ejemplo, evaluación para tuberculosis, ¿por qué no? Ya que, por ejemplo, la tuberculosis ganglionar es una de las formas más frecuentes de tuberculosis en pediatría. En segundo lugar, debajo de la tuberculosis pulmonar. Y pues se puede mandar a hacer una prueba así. Y también se realizarán otras pruebas de orden virológico, para descartar que no sean una de esas virosis, por ejemplo, como el Epstein-Barr, citomegalovirus, que pueden producir inflamación ganglionar. Una causa también frecuente en nuestro medio de aumento de los ganglios linfáticos es la toxoplasmosis, pero muchos de estos niños que tienen serología para toxoplasma positiva no van a meritar tratamiento. Si son niños sanos, si son niños inmunocompetentes, si no tienen lesiones a nivel del sistema nervioso central, o sea, no tienen lesiones a nivel de su cerebrito, no tienen lesiones a nivel oftalmológico,
no tienen lesiones en la retina, no tienen afectación importante, pues no van a meritar el tratamiento. De la misma manera, si son infecciones por citomegalovirus o por Epstein-Barr, pues no van a necesitar tratamiento en la mayoría de los pacientes que sean inmunocompetentes y no tengan sintomatología. Es bueno también tener presente que si la adenopatía, o sea, el crecimiento ganglionar está acompañado de otra sintomatología como fiebre, y el tiempo de evolución también nos ayuda a determinar, o sea, a indicar algunas analíticas o no. En el caso, por ejemplo, de infecciones relacionadas, por ejemplo, con el área de cabeza y cuello, en muchas ocasiones damos tratamiento al foco infeccioso que encontramos y al mismo tiempo que va mejorando ese proceso infeccioso, pues también las adenopatías regresan, es decir, vuelven otra vez a su tamaño normal. Y hay otras ocasiones, como mencionaba, bueno, mencionábamos antes de empezar el programa, mi colega y amigo, el doctor Alcácer y yo, de que en muchas ocasiones ese ganglito se infarta, es decir, al estar el grano inflamado, pues se infarta y se queda, digamos, muerto de ese tamaño y se mantiene ahí por mucho tiempo sin ninguna significancia clínica y sin ningún peligro para la persona. Yo misma en mi caso, que cuando era niña sufría de amigdalitis y procesos de amigdalitis a repetición, pues siempre tenía muchos ganglitos inflamados a nivel del cuello y tenía pues un ganglio que me permaneció por mucho tiempo ahí palpable. Y sin embargo, pues no representó para mí ningún peligro. Y de hecho, ustedes me están viendo hoy precisamente porque no era para nada, no tenía nada que ver. Pero como decía el doctor antes de que se sufriera su apagón electrónico, generalmente si es una persona joven, sobre todo una persona de menos de 10 años, es muy probable que eso se deba a virus. Incluso una infección que era muy frecuente hace muchos años y que gracias a la vacunación ya no vemos para nada, es la rubeola. La rubeola, que se le llama comúnmente sarampión alemán, que es una infección viral que produce exantema. Una de sus características es la inflamación de los ganglios. Y por ejemplo, si un niño tiene muchas adenopatías y un rash, entraría dentro del diagnóstico diferencial a pesar de que la vacunación ha disminuido muchísimo la incidencia de esta enfermedad. Y es incluso muy común en pediatría que los niños tengan fiebre, exantemas y adenopatías provocado por infecciones virales, no solamente el rubéola, sino de muchos otros virus que pues son muy frecuentes en la edad pediátrica. Señores, estamos conversando con la doctora Mota sobre ganglios aumentados de tamaño en población pediátrica. Sara, antes de que el internet vuelva a jugarme una mala pasada, déjame dejar la pregunta sobre la mesa. ¿Cuándo usted, como pediatra infectóloga, dice a ese niño hay que tomarle una biopsia o hay que sacarle un ganglio cuando está aumentado de tamaño? Lo digo porque quizás alguna madre, algún padre, un tío, un tutor que está viendo el programa tuvo que someter a su familiar a que le hicieran una biopsia en un ganglio. ¿Cuándo usted, como pediatra, decide a ese niño hay que hacerle una biopsia de ganglio? Por favor, doctor. Bien, muy buena pregunta, Héctor. Mira, generalmente casi nunca la pedimos, en la mayoría de los casos no pedimos la biopsia en la primera visita, en la mayoría de los casos. Generalmente la biopsia se pide cuando hay varias situaciones. Una de ellas es un ganglio, por ejemplo, único, de gran crecimiento, que se mantiene en el tiempo. O sea, yo veo al niño hoy, le indico una serie de analíticas y cuando regresa a traerme a la semana la madre del resultado, ese ganglio está aumentado de tamaño, probablemente yo no voy a esperar más y lo voy a referir al cirujano pediátrico para que me tome una muestra. Es bueno también tener presente que a veces las madres se inquietan porque persisten, pero si son ganglios muy pequeñitos, ningún cirujano acepta someter a un pequeño a la anestesia general para tomar muestras de ganglios muy pequeñitos y que además en su mayoría cuando son muy pequeñitos generalmente no tienen ningún peligro. Pero si es sobre todo una adenopatía única o varias que muestran un crecimiento que van aumentando de tamaño a pesar del manejo, pues uno generalmente no dilata mucho para pedir la biopsia. O incluso si viene el paciente y desde la primera consulta vemos que es una masa de consistencia que incluso a la palpación la sentimos dura,
Una de las analíticas o uno de los estudios que uno generalmente manda a hacer es o sonografía de partes blandas del cuello o incluso una tomografía contrastada de la zona del cuello. Esos estudios de imagen nos pueden arrojar información valiosa que nos puede orientar hacia si debemos hacer una biopsia inmediatamente o si por el contrario podemos esperar y tomar ciertas analíticas, ciertas serologías para descartar algunas infecciones. Y en muchos de estos niños, en el transcurso de los estudios y en los resultados, cuando regresan a traernos los resultados, ya las adenopatías han disminuido de tamaño. Incluso a veces hasta solas sin ningún tratamiento. Pero si por el contrario no pasa eso y persiste, pues debemos tomar la biopsia o, como mencionaba, si la sonografía o la tomografía me da algún dato de que me diga que puede existir alguna característica morfológica que le sugiera al imagenólogo que ese ganglio podría tener algo sugestivo de, no solamente por el tema de, por ejemplo, las neoplasias, sino también porque hay algunas enfermedades infecciosas cuyo diagnóstico se confirma con la biopsia, que no nos basta la serología, que no podemos hacer un cultivo, y la biopsia es la que nos va a dar pues, el diagnóstico definitivo. Con esto también quiero dejar claro que cuando uno dice biopsia, no solamente está pensando en malignidades. Hay algunas infecciones que su diagnóstico se confirma por biopsia de tejido, porque la serología no necesariamente nos da un resultado apropiado o porque incluso en algunas ocasiones no se cuenta con ella. Perfecto. Señores, estamos conversando con la doctora Sara Mota, quien es pediatra infectóloga. Al regreso, le vamos a preguntar a la doctora Sara Mota sobre si tengo ganglios aumentados, tengo que tomar antiinflamatorios y antibióticos, que es lo que generalmente hace todo el mundo de que se siente una bolita en cualquier parte del cuerpo. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y queremos prometer también que le vamos a preguntar a la doctora Mota sobre algo que está sobre el tapete y es la vacuna del coronavirus. Y cuando llegue, ella se la va a sugerir a sus pacientes. Así que al regreso seguimos conversando con la doctora Sara Mota sobre ganglios aumentados en población pediátrica y tocaremos un poquitito de coronavirus porque está realmente en incremento en estos días. Regresamos a 360 grados como cada viernes conversando un tema de salud luego de esta pausa. Por favor, quédese con nosotros. Muchas gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy como cada viernes tratando un tema de salud. En compañía con una amiga, la doctora Carmen Sara Mota, pediatra infectóloga, con quien estamos hablando sobre ganglios aumentados de tamaños en población pediátrica. Sara, la pregunta que habíamos dejado en el aire. Los padres que inmediatamente al niñito le sale una bolita aquí debajo de la mandíbula o que le sale en la parte posterior y comienza de una vez a darle antibióticos, a darle antiinflamatorio. Compra una amoxicilina, una citromicina o un diclofenac en jarabe y comienza a dárselo al tiguerito o a la tiguerita. La pregunta ¿es una buena práctica comenzar a darle antibióticos por si acaso, que es una de las palabras que más frecuentemente justifica el uso de antibióticos en niños por parte de los padres? No es apropiado si no está indicado. Y a esto voy. Como yo he dicho desde el principio, en muchas ocasiones, sobre todo en la edad pediátrica, las adenopatías pueden ser secundarias a infecciones, que en su mayoría son virales, no van a necesitar antibióticos y que en algunos casos pueden ser infecciones bacterianas. Pero generalmente las infecciones bacterianas que provocan la inflamación de ganglios son evidentes en el examen físico. Nunca deben utilizar los padres antibióticos sin una prescripción apropiada por un facultativo. E incluso la mayoría, o sea, todos los pediatras están habilitados para manejar estas cosas, pero tomando en cuenta que muchas de esas adenopatías tienen larga evolución y en muchas ocasiones son por infecciones que no son tal vez tan comunes de manejo, yo recomiendo, e incluso muchas guías recomiendan que sean vistas de primera intención por el infectólogo pediátrico. Pero redondeando la pregunta, no es apropiado utilizar antibióticos ni automedicarse, o sea, ni medicar al niño con nada por estas adenopatías, sin antes acudir a un centro de salud, sin antes ser evaluado por un profesional
pediatra infectólogo o pediatra solo, que evalúe, o sea, que al examinarlo constate que es beneficioso. Muchas veces están iniciándose abscesos incipientes, que quizás al principio lo que se parte es el ganglio, y cuando el niño va a evaluarse, se ve que hay quizás, por ejemplo, puede mencionar, reportar en el estudio de imagen algún tipo de inflamación, de infección, o la misma examen físico no puede encontrar algún pequeño absceso, quizás alguna piodermitis, por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo, y que muchas veces con manejar esto, pues el ganglio desaparece. Pero esto lo hace el médico luego de ver al paciente, considera si debe utilizar antibióticos o no, y del mismo modo antiinflamatorios, porque es bueno también que la gente entienda algo. El ganglio se inflama por una reacción inflamatoria que puede ser por una infección viral o puede ser por una infección bacteriana. Usted puede hacer gárgaras con el ibuprofeno, usted puede meterse en una bañera, en una piscina llena de antiinflamatorio. El proceso que produce la inflamación del ganglio no va a desaparecer por eso, el ganglio no se va a desinflamar porque usted beba lo que beba. Sara, mira, algo que mencionaste antes, y cuando hablaste de infecciones virales, una de las infecciones que mencionaste fue justamente Epstein-Barr y citomegalovirus, que quizás para aquellas personas que no lo conocen, son dos virus del herpes, el 4 y el 5, los cuales se asocian a una enfermedad que se llama, escuchen esto, enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas personas que en la edad, sobre todo del bachillerato o ya cuando entran a la universidad, tienden a tener o a reconocer algunos procesos, ¿verdad? Con el sexo opuesto, con el mismo sexo. Aquí en 360 grados no discriminamos. Pero la pregunta sería, Sara, si pudieras hablar un poquitito a nuestro público sobre esa enfermedad conocida como mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, que realmente se asocia a muchísimos ganglios en diferentes partes del cuerpo, pero que generalmente, como tú decías, las personas tienden a palparse mucho el área del cuello. Por favor, Sara. Bueno, es bueno también señalar a la gente que se llama enfermedad del beso porque hace 700.000 años, pero no 700.000 años, en el siglo pasado, cuando se identificó este síndrome y su agente infeccioso, se pensaba que solamente se adquiría a través de los besitos. Pero básicamente es el contacto, sí, por besos, pero también compartir vasos, compartir cucharas, compartir botellas, etcétera, puede contagiarse, para que no vayan a pensar que solamente son los que besan mucho que se pueden infectar. Mira, cuando la persona tiene un síndrome de mononucleosis, no solamente tiene las adenopatías, también tiene otras manifestaciones. Y en el caso de que la persona tenga una mononucleosis, pues hay un tratamiento para esto. Aunque, por ejemplo, se menciona la ciclovir, una guía te dice que no sirve, la otra te dice que sí sirve, pero hay algunos pacientes que cuando se les da la ciclovir, pues mejora mucho la sintomatología. Por eso mencionaba en otro segmento que es muy importante que si las adenopatías se presentan solas o si se presentan con sintomatología acompañante, como fiebre, erupción, si hay, por ejemplo, crecimiento de otros órganos como el hígado o el vaso, que eso se ve en el examen físico. Incluso de ese examen físico se desprende que uno, por ejemplo, de primera intención le mande a hacer, por ejemplo, serología o PCR para citomegalovirus o herpes, y si se encuentra o se diagnostica que es una mononucleosis, pues se da un tratamiento apropiado. Es bueno también señalar algo. Como ahora está el Google, inmediatamente desde que uno menciona una palabra, inmediatamente se va a Google, es bueno también tener presente que el Epstein-Barr se ha relacionado con algunas enfermedades neoplásicas como son los linfomas de tipo células B, pero no todo el que se infecta por Epstein-Barr va a presentar esta patología, que es bueno que la gente también lo sepa, o sea, porque muchas veces cuando buscamos, bueno, vamos a decirlo de esta manera. Tú googleas algo y es cáncer. Entonces, sí, no, desde que tú tienes, me duele la cabeza, eso puede ser un tumor. Y ya, uno le duele la cabeza por muchísimas razones. Me sentí una brita por aquí, eso es un tumor. Entonces, primero recuerde eso. Cada vez que usted googlea, todo es cáncer y todo es muerte. Pero realmente cuando uno debe acudir al médico y cuando te hacen una historia clínica buena y un examen físico apropiado, la mayoría de las cosas, sobre todo afortunadamente en la edad que yo manejo, que son los niños que todavía no adulteran, los menores, sobre todo de 16 años,
no tienen, no son cosas realmente de gravedad. Pero en el caso del síndrome de mononucleosis, se acompaña, o sea, no solamente de adenopatías, sino que vamos a tener otros síntomas, podemos tener dolor abdominal, podemos tener erupción, fiebre, cierto malestar. Entonces, no se ven las adenopatías solamente, y está dentro de, digamos, el ejercicio diagnóstico que hace el médico cuando el paciente acude a buscar ayuda. Pero el mensaje para los televidentes, para los fans de este programa es que si usted tiene alguna adenopatía, tenga o no tenga síntomas concomitantes, o sea, sean con fiebre o no, tenga erupción o no, sean solamente los ganglios, no se automedique, no comience a inventar, acuda, ya sea al doctor Balcácer o a su médico de confianza. Y bueno, si es un niño, pues ya sea mío o cualquier pediatra infectólogo que tenga a su disposición. Estaremos colocando los teléfonos de la doctora Sara Motti y decirle que si usted sintonizó tarde 360 grados y le interesa el tema para saber, porque usted tiene algún familiar con ganglio aumentado de tamaño, su niño tiene ganglio aumentado de tamaño, puede entrar al link de 360 grados con Oscar Medina en YouTube para que pueda escuchar este programa una segunda ocasión. Sara, algo que prometimos antes de la pausa era conversar un poquitito sobre la vacuna del coronavirus del 2019, del cual tú diste unos cuantos datos de que ya la semana próxima en Inglaterra comienzan a vacunar, utilizar la vacuna de Pfizer. Y se habla de que República Dominicana en marzo debería estar recibiendo las primeras dosis de vacuna, creo que de AstraZeneca, que fue el compromiso comercial que se hizo aquí en el país. La pregunta obligada es, tú que tienes una población pediátrica a la cual brindas servicio, ¿tú estarías de acuerdo con vacunar a tus niños cuando llegue la vacuna? Por favor, Sara. Bueno, una de las preguntas, cuando me hiciste la pregunta a mí, yo te pregunté, ¿en cuál organismo regulatorio tenemos confianza? Bueno, yo he dicho, sí, efectivamente, organizaciones como las regulatorias de Europa, Estados Unidos, que generalmente pues son bastante fiables, aprueban, y pues es una vacuna que ha cumplido con los requisitos que nosotros conocemos deben ser pues requeridos por las vacunas de seguridad y eficacia, pues lo pondría. Pero te recuerdo que en el principio la vacuna está indicada sobre todo para personal de salud, o sea, nosotros, personas mayores, o sea, nuestros padres, abuelitos, y es básicamente personal de riesgo y personas con comorbilidades. Y como los niños, a pesar de que pueden presentar el síndrome inflamatorio multisistémico, este no es tan frecuente como debería ser para la tasa de infección que tienen ellos, pues mi población probablemente no es la población blanco en primera instancia para la vacunación de coronavirus. Pero sobre que si se la pondría, pues no voy a ser incoherente porque yo soy una defensora de todas las vacunas. Entonces no voy a ser incoherente. Si la vacuna es segura y eficaz, yo la pondría. Pero como Clinton y Obama y Bush. Como Clinton, Obama y George Bush. George Bush se la van a poner. Ellos se la van a poner probablemente muy pronto. Perdón. Ellas se la van a poner probablemente muy pronto. Y digamos que de aquí que llegue a República Dominicana, si tiene algún efecto de muerte rápida, ay, señores, es un programa serio, no trabajando. No, pero en serio, o sea, si se la ponen esas personas públicas de aquí a que llega la vacuna a nuestro país, va a conocerse mucho sobre los efectos adversos que pudiera tener. Es decir, que vamos a estar, una palabra que se puso muy de moda hace unos días, no solamente la primera dama, nosotros también estamos atentos a todas las informaciones sobre la vacuna de coronavirus, de manera tal que cuando estén disponibles en nuestro país, podamos estar seguros de que vamos a estar aplicando una vacuna que es eficaz en prevenir la infección por coronavirus. Pfizer ha dicho que su vacuna es eficaz en un 90% para cualquier infección, perdón, en un 100% para cualquier infección y un 90% para infección leve, pero que sobre todo es segura. Porque si de algo nosotros, o sea, si algo nosotros sabemos como infectólogos, el tema con las vacunas es de que esos son los dos pilares. La vacuna puede ser muy eficaz, pero si no tiene seguridad, no podremos utilizarla. Pero afortunadamente va a estar disponible en otros países y uno podrá, o sea, digamos, eso suena quizás un poquito cruel, pero nos va a servir
de ejemplo, ver lo que pasa en otros países. Y es también bueno anotar algo a los amigos, y tú lo sabes. Las vacunas, después que se licencian, o sea, que se permite su aplicación, entonces a la población general también se vigila. Y si se describen efectos adversos importantes en la población, la vacuna inmediatamente se suspende. Ha pasado en otras ocasiones con otras vacunas, quizás no eran tan mediatizadas, quizás no. Nunca ninguna enfermedad fue tan mediatizada como el coronavirus 19, y quizás por eso ahora la gente se siente, o sea, tenemos demasiada información. Antes no teníamos tanta información sobre otras enfermedades. Pero tú Sara, sabes mira, qué ha pasado con otras vacunas, que se claro, aprueban y cuando se ven efectos se retiran del mercado. Y como en nuestro país, esto es, o sea, de manera general el coronavirus es histórico por la rapidez con la que se ha tenido una vacuna. Pero para República Dominicana también, porque en nuestro país era la primera vez que se lanza una vacuna en el mundo y la tenemos inmediatamente. Porque aquí tarda una vacuna para llegar 20 años. Sara, algo interesante que tú acabas de mencionar es que la vacuna, una de las situaciones que se reconoce es que es 90% efectiva para prevención, pero un 100% para prevenir formas graves, que fue lo que quisiste decir en uno de los comentarios. Entonces, una de las cosas que sería interesante y que todavía falta por responder es a las personas como usted y como yo, que ya nos dio coronavirus, si realmente vamos también a requerir la vacuna. Porque aquellas personas que han padecido el proceso, realmente la aplicación de la vacuna, habría que ver qué tanta indicación tienen nosotros. Y va a ser una de esas grandes interrogantes que vamos a tener justamente que desmarañar o desenterrar en estos días de aquellos escenarios de las personas que se apliquen justamente esta vacuna, porque recordar que si usted padece la enfermedad, aplicarse la vacuna sería una especie de paralelismo, sería una especie de equidad en cuanto a lo que es la generación o estímulo de nuestro sistema inmunológico. Exacto, y como no conocemos, o sea, como realmente el coronavirus todavía estamos aprendiendo, no es como otras enfermedades que se conoce, que aunque tú la padezcas, tienes que vacunarte porque no produces una inmunidad. Por ejemplo, todo el que se infecta, por ejemplo, por neumococo, tiene de todas maneras que vacunarse contra el neumococo, porque la infección no te confiere inmunidad. Pero con el coronavirus se presume que tienes inmunidad, pero que la inmunidad no es duradera. Entonces, como hay tanta discrepancia en esta información, un día te dicen que solamente dura 3 meses y otro día sale un estudio que dice que Un dura más. año. Pero nadie puede decirlo con seguridad. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que tiene 2 años que le dio el coronavirus. El que más tiene tiempo que le dio el coronavirus le dio hace un año. Entonces, realmente si te fijas, todavía no se han digamos, las indicaciones para las personas que les dio ya coronavirus no han sido establecidas. Entonces es algo que también tenemos que esperar. Claro que sí. Lo digo porque al paso que vamos en los Estados Unidos con la tasa de infección que tienen, si solamente se va a aplicar en aquello que no le ha dado coronavirus, no va a quedar mucha gente. Fíjense que en el día de ayer ocurrió una cifra récord de fallecidos. En los Estados Unidos en el día de ayer superó las 2.000 personas que perdieron la vida por la infección del coronavirus del 2019. Por eso cuando tú hablas de que se ha hecho un proceso mediático, es justamente por el impacto que ha tenido a nivel mundial, sobre todo en la parte de los fallecidos y muchas de las secuelas que está dejando. Creo que de las situaciones, nos queda un minuto, nos dice Edwin, gracias. Sí. Justamente una de las cosas que hemos observado es que el temor que genera saber que tengo coronavirus tiende a ser uno de los peores procesos. Sara, te agradezco. El impacto psicológico del coronavirus no se ha medido y es muy grande, quizás más que el clínico. Perfecto. Señores, hemos estado colocando el teléfono de la doctora Carmen Sara Mota, pediatra infectóloga, con quien hemos estado conversando sobre ganglios en niños. Y al final hemos querido tocar este tema que está tan en boga, que es justamente la infección por coronavirus. Cualquier duda que tengan pueden contactar a la doctora Sara Mota para que conversen con ella. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y recordándoles que el próximo viernes en 360 grados tendremos un tema de salud también igual de interesante. Así que esperamos contar con su sintonía. Hasta el próximo viernes. Ay, gracias.